Hola a todos, buenos días, bienvenidos a este servicio, a este nuevo día que el Señor nos da. Hoy vamos a tener alabanza y adoración para nuestro Señor y vamos a tener un mensaje muy especial, cómo desenmascarar a los falsos maestros. Así que siéntanse cómodos y disfrutemos de este tiempo, de este servicio que es para nuestro Señor y también un mensaje para todos nosotros para ponerlos en práctica. Bienvenidos. Hola hermanos y hermanas de la Confra. Hoy queremos saludarlos y decirles que los llevamos en el corazón. Lo recordamos con mucho cariño y en nuestras oraciones están tanto ustedes como sus familias. Esperamos todos se encuentren bien y que ojalá pronto con la bendición del Señor podamos encontrarnos de nuevo en la iglesia. Muchos besos y abrazos. Chao. Chao. Gracias por tu apoyo. Tu generosidad nos permite dar a los necesitados, apoyar a nuestros misioneros y funcionar como iglesia en medio de la pandemia. Dios siempre ha sido fiel con nuestra comunidad. Muy buenos días. Bueno, qué bendición nuevamente encontrarnos a través de estos medios y bueno, vamos a adorar al Señor por medio de la alabanza, de estos cantos en la cual exaltamos su nombre. Él es el único digno de gloria. Acompáñenos cantando. Cante con gozo y con alegría. Hoy te alabamos, Señor, y declaramos que tú eres nuestro Dios. Tú eres el Dios de amor. Ya no somos esclavos del temor. Hoy te adoramos, Señor, y te cantamos con nuestro corazón. Te damos todo el honor. Sobre el cielo y la tierra, tú eres Señor. Tú eres digno de gloria. Sobre toda la tierra, tú eres Dios. Tú eres digno de recibir toda adoración. Todo el honor sea a ti. Tú eres digno de gloria. Sobre toda la tierra, tú eres Dios. Tú eres digno de recibir toda adoración. Todo el honor sea a ti. Tú eres digno de gloria. Hoy te alabamos, Señor, y declaramos que tú eres nuestro Dios. Tú eres el Dios de amor. Ya no somos esclavos del temor. Hoy te adoramos, Señor, y te cantamos con nuestro corazón. Te damos todo el honor. Sobre el cielo y la tierra, tú eres Señor. Tú eres digno de gloria. Sobre toda la tierra, tú eres Dios. Tú eres digno de recibir toda adoración. Todo el honor sea a ti. Tú eres digno de gloria. Sobre toda la tierra, tú eres Dios. Tú eres digno de recibir toda adoración. Todo el honor sea a ti. Tú eres digno de gloria. Tú eres digno, tú eres santo. Eres digno, eres santo, eres rey de toda creación. Eres digno, eres santo, eres rey de toda creación. Eres digno, eres santo, eres rey de toda creación. Eres digno,
Buen día, confrachía. Continuamos con nuestra serie ¿A quién oímos y qué oímos? Hemos titulado el mensaje de hoy Desenmascarando a los falsos maestros y nos vamos a basar en el texto de Segunda de Pedro capítulo 2 versos del 12 al 20. Esto es como una continuación de lo que Germán nos enseñaba la semana pasada sobre los maestros del engaño. Pidámosle al Señor en esta mañana que su palabra nos hable y nos dé las herramientas y el discernimiento suficiente eh, para poder desenmascarar a estos falsos maestros que hacen tanto daño a nuestra fe. Señor, te damos muchas gracias por este día. Permite que tu palabra en esta mañana nos dé las herramientas suficientes y el discernimiento para poder detectar las falsas enseñanzas y los falsos maestros. Que tu Espíritu nos guíe en toda verdad y nos ayude a crecer en la fe y a madurar en la fe y a no dejarnos llevar por cualquier viento de doctrina que es contrario a tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos en una generación que es conocida como la generación de los medios digitales y electrónicos. Y por ende estamos siendo bombardeados por mucha información. Recibimos información de todos los lados, de todas las temáticas, calibres, intencionalidades, pero todas buscan ser seguidas, aceptadas y obviamente buscan influenciar a la sociedad de una u otra forma. Y la cuestión es, ¿esta información que estamos recibiendo es buena o es mala? Esto es muy subjetivo porque lo tendríamos que ver desde la moral. Y cuando hablamos desde la moral, en estos tiempos se entiende que la moral es poder hacer lo que yo quiera desde mi mente y desde mi cuerpo, siempre y cuando no afecte la libertad de los demás. O sea, en cierta forma yo puedo hacer lo que quiera y lo que perdónenme el término, lo que se me dé la gana, siempre y cuando no dañe al que está a mi lado. Eso está muy relacionado con los intereses. Lo que me interesa, eso es lo que acepto, lo que entiendo, lo que busco y lo que recibo de todo lo que me están enviando. La cuestión es que cuando nosotros aceptamos lo que me gusta y lo que me interesa, todo esto va creando en mi cerebro, en mi desarrollo, algo que nosotros entendemos como cosmovisión y es la manera en que yo veo y entiendo mi realidad y mi mundo. Y cuando nosotros aceptamos toda esta información y esta manera de ver el mundo, pues todo lo que oímos y vemos, pues se va sintonizando con nuestra mente y con nuestro corazón. Como cristianos, nosotros deberíamos estar sintonizados con la palabra de Dios. Pero si no estamos sintonizados con la palabra de Dios, entonces ¿con qué está sintonizada nuestra mente y nuestro corazón? ¿Qué estamos escuchando y aceptando como verdad para nuestras vidas? ¿Cuál es el criterio que nosotros tenemos para saber si lo que oímos y a quienes escuchamos están en coherencia con lo que decimos ser? Como ya les dije, como cristianos, nuestra norma de verdad y nuestro derrotero y nuestra guía debe ser la palabra de Dios, la Biblia. Debe ser tener un conocimiento adecuado de quién es Cristo, de quién es Dios, de cómo fue su obra en medio de nosotros. Pero si nosotros tenemos un concepto errado de ellos, pues obviamente nuestra mente y nuestro corazón estarán sintonizados con algo que el Señor no quiere. Por eso el mensaje de Pedro es tan pertinente para el momento en que fue escrito. Habían muchos peligros en medio de la iglesia, muchas falsas enseñanzas acerca de Cristo, acerca de la palabra, acerca de la vida cristiana, y obviamente había muchos falsos maestros que se estaban encargando de promover estas enseñanzas que hacían tanto daño a la iglesia. Por eso el mensaje para ahora también, para nosotros también es demasiado pertinente, además de relevante. ¿Por qué razón? Porque en vista de tanta información que estamos recibiendo, aún de información cristiana, debemos tener la capacidad de poder valorar si esta información está de acuerdo a lo que el Señor quiere, de acuerdo a su palabra, de acuerdo a un verdadero conocimiento de Jesucristo, o está, por el contrario, yéndose hacia falsas enseñanzas que pueden afectar nuestra fe. Por eso yo quiero que en esta mañana, por favor, analicemos lo que el apóstol nos enseña
para poder desenmascarar a estos falsos profetas. Ya el Señor Jesucristo nos había advertido sobre estos falsos profetas o maestros, y nos dicen en Mateo capítulo 7, nos dice: guardaos de los falsos profetas, porque ellos se visten de ovejas, pero en realidad son lobos rapaces. Dice: por sus frutos los conocerán. ¿Cómo conocemos a los falsos maestros? A los falsos maestros por sus frutos. Es así como el apóstol Pedro nos comienza a mostrar esa conducta corrompida que los delata. Y comienza diciendo lo siguiente: ellos primero actúan por instinto y no por la razón. Nueva Versión Internacional, versículos 12 y 13 del capítulo 2 de Segunda de Pedro dice lo siguiente: pero aquellos blasfeman en asuntos que no entienden. Como animales irracionales se guían únicamente por el instinto, pues nacieron para ser atrapados y degollados. Lo mismo que esos animales perecerán también en su corrupción y recibirán el justo pago por sus injusticias. Aquí está diciendo varias cosas. Primero está diciendo que ellos son como animales irracionales que se guían por el instinto. Los animales en la antigüedad tenían una sola función, y era ser utilizados para el sacrificio y el consumo. Además, los animales se decía que eran gobernados por el instinto, en contraste con el hombre, que era gobernado por la razón. Los humanos que se comportaban fuera de la razón son considerados bestias salvajes. Entonces podemos deducir que el apóstol está diciendo: estos falsos maestros son bestias salvajes porque están fuera de la razón. ¿Por qué están fuera de la razón? Porque estaban blasfemando en asuntos que no entendían. Asuntos como los cuales: sobre Jesús. ¿Quién era Jesús? Asuntos sobre la segunda venida de Jesús. Asuntos sobre la parte de los ángeles caídos. Ellos decían y hablaban mal con relación a este tema, cuando el mismo texto dice que aún ni siquiera los ángeles que están al lado de Dios dicen que levantan una voz en contra de estos ángeles caídos. Sobre la vida en santidad también estaban hablando, estaban blasfemando en asuntos que no entendían y que habían sido enseñados pues por la iglesia. Qué peligro tan grande dejarnos guiar por los instintos, por lo que yo creo. Se escucha mucho en iglesias actuales el asunto de nuevos sentires, de nuevas revelaciones, pero cuando nos damos cuenta no dicen absolutamente nada de la palabra de Dios. Hablan y blasfeman cosas que no entienden. El papel del maestro en la iglesia primitiva y en la iglesia actual era demasiado importante y es demasiado importante en la actualidad. Los maestros les corresponde instruir y edificar a los convertidos en las verdades del Evangelio. Pero si un maestro lo que está haciendo es dar ilusiones o dejándose guiar por el instinto, pues obviamente pues las bases de la iglesia no van a estar bien fundamentadas. El apóstol Pablo entendía también esto muy bien, y en la carta a Timoteo, en la segunda carta a Timoteo, le dice con relación a la enseñanza lo siguiente: procura tú, Timoteo, presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Es decir, actúas con razón y basas tu enseñanza con relación a la palabra de verdad. Procuremos, como maestros que somos, todos nosotros en cierta forma somos maestros, presentar bien la palabra de verdad. Si no lo hacemos, vamos a estar actuando como animales irracionales, que nos guiamos por el instinto, pero olvidamos la voluntad del Señor. La segunda conducta corrompida con la que Pedro acusa a estos falsos maestros es que son dominados por sus deseos carnales. Capítulo 2, versos 13b y 14a dice lo siguiente: su concepto de placer es entregarse a las pasiones desenfrenadas en pleno día. Son manchas y suciedad que gozan de sus placeres mientras los acompañan a ustedes en sus comidas. Tienen los ojos llenos de adulterio y son insaciables en el pecado. Dice varias cosas esta parte que pareciera ser como si Pedro estuviera describiendo una situación
mm, no muy lejana que nos ocurrió en Colombia cuando un pastor es grabado por dos jóvenes feligresas cuando tiene relación con él, mientras la iglesia está realizando un culto de ayuno y oración. Qué cosa tan horrible y vergonzosa para la iglesia. Como dice este texto, son manchas y suciedad. Pero pareciera ser que ellos se gozan y se entregan a esos placeres mientras la iglesia está caminando, pero a ellos no les importa cometer estos actos, pues, de vejámenes. Cuando utiliza el término placer, utiliza un término griego que es edom, que significa hedonismo, que está relacionado con la satisfacción al apetito físico y tiene una fuerte connotación negativa en el sentido de que generalmente se refiere al placer que se convierte en un fin en sí mismo. Es decir, es la saciedad de los deseos corporales, la lujuria, a expensa de otras cosas. Es satisfacer estos deseos, es ser insaciables en el pecar, en estos deseos, a expensas de la salud física, del carácter intelectual y del carácter espiritual. Y es que, según estudios, dicen que las personas que se dedican pues a estos placeres carnales acaban por destruir estos aspectos de su vida, su parte física, su carácter intelectual y espiritual. Las adicciones, una de las adicciones más fuertes es la adicción al sexo y a la pornografía. Y es por eso que el apóstol Pedro pues acusa y les dice a estos falsos maestros que son dominados por sus deseos. Acusar a una persona de divertirse a plena luz del día era describirlo como lo peor de la sociedad, como el impío más grande que pueda existir. Y parece ser que estos hombres tenían esta práctica pues de hacer las cosas sin importar absolutamente nada. Pareciera ser que estos hacen parte de una corriente del gnosticismo, de un comienzo del gnosticismo que planteaba que la carne era mala y el espíritu era bueno. Y ellos decían, como la carne es mala, mi carne puede hacer lo que quiera, lo que se salva es mi espíritu, entonces puedo desenfrenarme en estas conductas pues contrarias. Una segunda conducta corrompida en la cual nos da la vista y nos da una manera de identificar a estos falsos maestros es que son dominados por el deseo sexual y por el deseo carnal. Pedro sigue acusando a los falsos maestros de actitudes corrompidas o de conductas corrompidas. Ahora los acusa de que engañan sutilmente a otros. El versículo 14, parte B, dice: seducen a las personas inconstantes. Aquí vemos dos personajes. Vemos quien realiza la acción y sobre quien recae la acción. Seducir es realizado por los falsos maestros y el término usado acá para seducir en griego es deleazo, que significa atraer con un cebo o tender una trampa con una carnada. En otras palabras, los falsos maestros estaban pescando personas, pero no cualquier clase de personas, personas inconstantes. Atraían a su víctima a una trampa mortal por medio de sus propios impulsos egoístas o los estaban engañando con halagos. Así era lo que hacía. Seducir es atraer con halagos, es decir las palabras que las personas quieren escuchar, pero no solo son palabras sueltas, son palabras dichas a unas personas que son inconstantes. La palabra inconstante en el griego quiere decir literalmente acá que son personas que no tienen un bastón en que apoyarse. Por lo tanto, son personas que no se pueden confiar, que no son estables, que no permanecen fijas en ningún lugar, que son inestables. Entonces, el falso maestro tiende su trampa moral. Los engaña a través de frases engañosas y halagos. Les dice lo que quieren escuchar.
Y estas personas que no tienen un sustento, pues caen pues en la trampa. Uno se pregunta por qué hay iglesias que uno ve que no tienen una doctrina sólida en la palabra, pero son iglesias llenas. Estas iglesias hacen lo que está planteando el apóstol Pedro, y es que están engañando sutilmente y están dándole a las personas lo que quieren escuchar, y es una solución pronta a sus problemas personales. Aquí hay un llamado de atención a la inconstancia. Si somos inconstantes, vamos a ser presa fácil de estos falsos maestros que nos pueden seducir y nos pueden tender la trampa. Estemos alertas. Dejemos a un lado la inconstancia. Dejemos de estar sin bastón. ¿Cuál debe ser nuestro bastón? La palabra de Dios. Nuestra relación con Cristo. Si somos inconstantes, seremos presa de ser seducidos y ser engañados sutilmente. Estos hombres también son codiciosos. Versículo 14 se dice, son expertos en la avaricia. Y cuando utiliza el término expertos, el término griego dice que se ejercitaban, o sea que hace referencia a aquel que entrena y que da toda su fuerza física y emocional para completar la tarea. Es como el entrenamiento de un deportista en un gimnasio. Así eran de expertos y se hacían expertos en qué, en la avaricia, y la avaricia es ese deseo de más, es codiciar un mayor número de cosas temporales que van más allá de lo que Dios determina que es mejor para la persona. Es ese deseo de tener más de las cosas que uno no tiene derecho ni siquiera a desearlas. Entonces, el apóstol Pedro está acusando a estos hombres de que se estaban ejercitando de una manera completa, física y emocionalmente, para buscar cosas que Dios no quería que ellos tuvieran. No ve ejemplos de maestros y de pastores que están preocupados en cada día tener más, tener más, tener más, tener más. Hay que tener cuidado con esto. Esto es un indicio de que estamos ante un falso maestro. Además de tener todas esas conductas corrompidas, el apóstol Pedro los acusa de que no tenían nada que ofrecer. Los versos 17 y 18 nos describen perfectamente esto. Dice, estos individuos son como fuentes sin agua, niebla empujada por la tormenta, para quienes está reservada la más densa oscuridad. Pronunciando discursos arrogantes y sin sentido, seducen con los instintos naturales desenfrenados a quienes apenas comienzan a apartarse de los que viven en el error. Estas metáforas usadas para describir a los falsos maestros muestran lo inútiles que son. Prometían agua en el árido oriente, pero no cumplían la promesa. Y el hecho del agua en el oriente, en los desiertos, era muy fundamental. El agua significaba vida, significaba sustento. Las ciudades eran fundadas al lado de yacimientos de agua. Si no hay yacimientos de agua, lo que significaba es muerte. Y estaba diciendo, ustedes son eso, ustedes son muerte. En otras palabras, ustedes son muerte, porque están ofreciendo agua, pero cuando no la tienen. Ustedes son esas fuentes sin agua. Son esa niebla empujada por la tormenta. Es como decir esa nube o esa neblina que en un lugar desierto da indicio de que va a llover y que va a proveer agua, pero no. Ustedes son esas nubes, esa niebla que son empujadas por el aire, por el viento, pero nunca satisfacen pues la necesidad pues espiritual. ¿Cómo lo hacen? Lo hacen pronunciando y haciendo discursos arrogantes, donde ellos se venden, donde se muestran, donde dicen cosas sin sentido, donde están blasfemando. Y estas personas, estos hombres, eran expertos en esto. Hablaban cosas que eran contrarias a lo que la palabra de Dios dice. Está en contraste con las palabras del Señor Jesús cuando dijo que el que creyera en Él
como dice la escritura, de su interior correrían ríos de agua viva, dando a entender la obra del Espíritu Santo en los creyentes, en cómo el Espíritu Santo correría en ríos de agua viva, donde había vida, donde había pues esperanza. Estos hombres no ofrecían nada, no tenían el Espíritu y obviamente no ofrecían esperanza, no ofrecían guía, solo se vendían a ellos mismos con unos discursos que eran llenos de ilusión y sin sentido. No tenían nada que ofrecer. La última acusación que el apóstol Pedro hace a los falsos maestros y es que prometen libertad cuando ellos son esclavos. Dice, le prometen libertad cuando ellos mismos son esclavos de corrupción, ya que cada uno es esclavo de aquello que lo ha dominado. Ya hemos visto en los apartes anteriores cómo estos hombres eran dominados por la ilusión, su concepto de ilusión, de instinto, de dejarse dominar por el instinto, cómo eran dominados por la corrupción, cómo eran dominados por la avaricia, cómo eran dominados por sus deseos carnales. Pero ellos planteaban un asunto de que eran libres. Y el tema de la libertad aquí aparece bajo una errónea interpretación de los antinomianistas y los gnósticos. Los antinomianistas significaban que ellos estaban en contra de la ley. Ahora estaban en la gracia, entonces no tenían que cumplir absolutamente nada de la ley. Y esto daba pie para que ellos pudieran cometer cualquier tipo de prácticas, cualquier tipo de cosas que ellos quisieran hacer, había libertad de hacerlo, porque la gracia lo cubría todo y lo satisfacía todo. Por otro lado, los gnósticos no tomaban muy en serio el tema de la corrupción y del pecado. Una de las corrientes del gnosticismo decía que el cuerpo era malo y el espíritu era bueno. El espíritu era quien se salvaba, por ende había libertad para que el cuerpo hiciera lo que bien quisiera hacer. Entonces, ambas concepciones, ambas interpretaciones pues, de la gracia dieron pie para que ellos hicieran cualquier clase de cosas y hablaran sobre libertad, cuando en realidad pues ellos estaban siendo esclavos pues de los pecados que estaban cometiendo. El apóstol Pablo, cuando escribe la carta a Galacia, a Gálatas, le dice a ellos que de verdad han sido llamados a la libertad, pero no es a un libertinaje. Lo especifica de una forma en que dice que ellos no deben usar esa libertad como oportunidad para hacer los deseos de la carne. Libertad no era libertinaje. Y estos hombres prometían libertad cuando en realidad eran esclavos de su pecado. El apóstol Pedro ha enunciado pues toda esta conducta corrompida que mostraba en realidad quiénes eran los falsos maestros. Les dice a estos falsos maestros, ustedes actúan por instinto y no por la razón, ustedes son como animales irracionales, que se dejan guiar por los instintos y comienzan a blasfemar cosas que aún no entienden cosas que espirituales, ni tienen la capacidad pues de enseñarlas, explicarlas, porque hablan cosas sin sentido. Además de eso, ustedes son dominados por sus deseos, se entregan completamente a sus pasiones desenfrenadas carnales y se dejan dominar por ellos. No les importa ni siquiera que los estén viendo, lo hacen a la luz del día, dando a entender que son las personas de más baja calaña. Además de eso, engañan sutilmente a otros, engañan a las personas inconscientes, le tienden trampas, engañan con halagos y con palabras lisonjeras. Les dice, ustedes hablan lo que las personas quieren escuchar para que ellos los sigan a ustedes. Además son codiciosos, pero no solo son codiciosos simplemente por codiciar, sino que son ejercitados pues en la avaricia, se ejercitan como un deportista en un gimnasio, así lo hacen para desear y codiciar lo que Dios no quiere aún para ustedes, ni siquiera lo que ustedes deberían desear por el simple hecho de desearlo como tal. Además de eso, no tenían absolutamente nada que ofrecer, son como fuentes sin agua, son como esa nube que simplemente es arrastrada por el viento y que no produce absolutamente nada.
Y por último dice, ustedes dicen que ofrecen libertad a un pueblo cuando en realidad son esclavos de sus pasiones, de todo esto que han cometido. Y es así como en esta tarea de desenmascarar a los falsos maestros, a estos hombres que prometían el cielo y la tierra, pero en realidad los desenmascara mostrando cuál va a ser su final, su castigo que es inevitable, no solo para ellos, sino también para aquellos que siguieron pues sus corrientes y sus enseñanzas. Pedro escoge para ello 3 ejemplos del Antiguo Testamento en este pasaje, para mostrar cómo Dios hace justicia en la historia. Menciona los casos de los ángeles que pecaron, los incrédulos en el tiempo de Moisés y las ciudades de Sodoma y Gomorra. En todos estos casos Dios juzgó con justicia y castigó el pecado de ellos. Es así como en todos estos pasajes que nosotros hemos estudiado están inmersos el castigo que ellos iban a recibir por ser falsos maestros y también por dejarse influenciar por los falsos maestros. Dice versículo 9 y 10. El Señor entonces sabe reservar a los impíos para castigarlos en el día de juicio. Esto les espera sobre todo a los que siguen los corrompidos deseos de la naturaleza humana y desprecian la autoridad del Señor. El Señor sabe entonces reservar a los impíos, tanto a los falsos maestros como a los que creyeron en esos falsos maestros para castigarlos. ¿Cuándo? En el día de juicio. Ellos no se van a quedar sin castigo. Y sobre todo este castigo van a ser para los que siguen los corrompidos deseos. Entonces, los maestros seguían sus deseos, pero también los que se dejaban influenciar seguían esos corrompidos deseos de la naturaleza humana. Ya hemos dicho que tanto los maestros hablaban cosas que no decían, que se decían con cosas que no eran correctas, pero también los que se dejaban influenciar estaban siendo sometidos porque eran inconstantes, pero también porque querían escuchar las cosas que ellos querían decir, aunque fueran error. El versículo 12b dice lo siguiente: como animales irracionales, seguían únicamente por el instinto, pues nacieron para ser atrapados y degollados. Recuerden o recordemos que los falsos maestros son comparados con animales irracionales, animales salvajes, bestias salvajes. Estas bestias salvajes, pues en la antigüedad, como ya les había dicho, estaban destinadas para ser atrapadas y ser sacrificadas y ser consumidas. De la misma forma, está diciendo que así de esta misma forma que estos animales son destinados para ser atrapados y degollados, estos hombres, estos falsos maestros van a perecer en su corrupción. El versículo 13 dice lo siguiente: recibirán el justo pago por sus injusticias. Todo lo que hagan, todas las injusticias que hacen, todo lo que ellos dicen, todas las influencias malignas que han cometido, van a recibir el justo pago. Van a recibir su justo pago. Y versículo 14 dice: ustedes son hijos de maldición. ¿Y qué recibe como herencia un hijo de maldición? Pues maldición y muerte. Y por último dice que en el versículo 17 que para ellos está reservada la más densa oscuridad. ¿Qué hay peor que estar en un sitio oscuro donde no se puede ver absolutamente nada? Simplemente nos queda pues angustia, desesperación, desconsuelo, incertidumbre. Por último, el apóstol Pedro dice que hubiera sido mejor que ellos no hubieran conocido nunca la verdad, que hubiera sido mejor que ellos nunca hubieran escuchado pues la palabra y el mensaje de verdad, que porque la condición de ellos va a ser mucho peor en estos momentos cuando escucharon, creyeron, pero se devolvieron a cosas que eran contrarias a lo que habían aprendido. El versículo 20 y 21 dice lo siguiente: si habiendo escapado de la contaminación del mundo por haber conocido a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, vuelven a enredarse en ella y son vencidos, terminan en peores condiciones que al principio. Más les hubiera valido no conocer el camino de la justicia que abandonarlo después de haber conocido el santo mandamiento que se les dio. Hubiera sido mejor que las personas que conocieron la verdad y se volvieron, no hubieran conocido nunca el mensaje pues de salvación. Porque, como ya hemos visto, su destino es funesto y triste.
Este capítulo nos muestra cosas muy aterradoras, nos muestra la descripción de maestros malos, pero se puede tener esperanza frente a todo este panorama tan absurdo y tan negativo. Eh, en medio de todo esto malo, nosotros vemos la gracia del Señor y la bendición del Señor. Y lo vemos en el versículo 7 cuando Dios toma el ejemplo de Lot para mostrar su misericordia y su gracia. Dice así el versículo 7. Por otra parte, libró al justo Lot, que se hallaba abrumado por la vida desenfrenada de estos perversos, pues este justo que convivía con ellos y amaba el bien, día tras día sentía que le despedazaba el alma por las obras inicuas que veía y oía. Todo esto demuestra que el Señor sabe librar de la prueba a los que viven como Dios quiere. Qué interesante que nos muestre Dios aquí su gracia y su amor. No vamos a estar exentos de vivir en medio de personas que pueden dañar nuestra fe y pueden afectar nuestra fe. Ya hemos dicho en diferentes apartes y en toda esta serie que vamos a estar propensos a ser atacados por falsos maestros y falsas personas. El Señor Jesucristo lo dijo, tengan cuidado, guárdense de los falsos profetas. El apóstol Pablo estaba siempre dando advertencias sobre los falsos maestros que querían estorbar la obra de Dios. No vamos a estar pues metidos por allá en un lugar separados, en un monasterio para que nada nos afecte. Nosotros vivimos en comunidad y tenemos que enfrentarnos a todos estos. Pero qué bueno que Dios nos muestra a través de este pasaje que Dios ha prometido librar de la prueba a los que viven conforme a los que Dios quiere. Dios ha prometido guardarnos, Dios ha prometido en su gracia preservarnos. Es a través de su Espíritu Santo que nosotros tenemos pues esa guía y esa fortaleza para poder seguir caminando conforme a lo que Él quiere. Pero también hay una responsabilidad que nosotros debemos cumplir, hay algo que nosotros debemos accionar y es empezar a crecer en madurez y en carácter cristiano. ¿Cómo hacemos esto? Pues es todo lo que nosotros hemos venido aprendiendo en esta serie. En esta serie hemos estado viendo cómo el apóstol Pedro les dice a sus oyentes, por favor, deben vivir como Dios manda, conforme a todo lo que ustedes han aprendido de Jesucristo, todo lo que han vivido y han aprendido, entonces deben vivir como Dios manda. Como ustedes viven como Dios manda, pues ustedes tienen que hacer algo para ser útiles y productivos. Todos estos marcados sobre algo que se llama el amor de Dios y el amor a Dios. Deben estar siempre alertas y recordando las cosas que han aprendido sobre Jesucristo, sobre la palabra, sobre los profetas. Todo esto tienen que recordarlo para que ustedes no caigan. Deben tener un correcto conocimiento de quién es Cristo y no irse tras falsos conceptos del cristianismo y de lo que era el Señor. Y por último, deben poder identificar a estos falsos maestros y guardarnos de esa levadura. Claro que tenemos una responsabilidad. ¿Cómo enfrentamos pues este panorama tan devastador y aterrador? Pues recordando y teniendo en cuenta todo esto que hemos aprendido en esta serie que ha sido tan importante para nuestro crecimiento y nuestro carácter. Cuando vemos este panorama tan aterrador y vemos a estos falsos maestros, pues tenemos que decir que nosotros sí tenemos un maestro que es perfecto y que no se equivoca. Hay maestros buenos y hay maestros malos. Hay maestros que nos enseñan la palabra y qué bueno por estas personas que nos enseñan la palabra. Pero por encima de todos ellos tenemos a uno que es perfecto y que nos ha enseñado realmente lo que significa el amor de Dios y significa hacer la voluntad de Dios y es nuestro Señor Jesucristo. Este maestro es Dios mismo encarnado que se hizo hombre por amor a nosotros.
Este maestro nos enseñó al Padre, nos enseñó su reino y nos mostró cómo es ese Dios maravilloso. Este maestro vino a servir antes que ser servido, vino a darnos antes que recibir, vino con humildad, con sencillez, no con arrogancia como lo hacían estos falsos maestros que antes estábamos describiendo. Este es el mejor contador de historia que nos enseña las verdades eternas a través de historias maravillosas. Y así pudimos entender lo que es el reino de Dios, que nos enseña que lo que predicaba lo vivía, era coherente con lo que decía. Es así como la gente decía que Él enseña con autoridad, por eso le creemos a Él. Y la gente lo seguía. Y sobre todo, este gran maestro fue capaz de dar su vida por nosotros para nuestro sacrificio y darnos esperanzas para la eternidad. Este es el gran maestro que tenemos y que tenemos que seguir, que dio su vida por nosotros. Tenemos varias posibilidades. Tenemos la posibilidad de dejarnos creer y guiar por falsos maestros que tienen todas estas cosas negativas y malas que lo único que los va a conducir es al camino, pues, de la perdición. Pero tenemos también al gran maestro de maestros que nos enseñó que a través de él podemos llegar a la salvación y tenemos esperanza y vida eterna. ¿Por qué no oramos al Señor y le decimos en esta mañana que nos ayude? Que nos ayude a entender su palabra, a recordar todo lo que nos ha enseñado y a no dejarnos desviar por mensajes errados y por falsos maestros. Señor, te damos gracias por tu palabra. A veces es muy difícil poder leer estos textos que hablan sobre el castigo y sobre las cosas malas de personas que deberían ser ejemplo, pero que en realidad no son. Y a veces es más difícil leerlas cuando a veces caemos en algunos errores de estos personajes y obviamente se promete pues un final triste y vergonzoso. Pero hoy clamamos por tu misericordia, clamamos por la guía de tu espíritu, clamamos por que nos ayudes a discernir los tiempos, discernir los mensajes y sobre todo discernir las personas que lo están enviando y lo están entregando. No permitas que nos vayamos tras falsos profetas ni tras falsas enseñanzas para satisfacer nuestros deseos. Permite que en medio de todo lo que hemos aprendido podamos crecer en nuestra fe, y eso lo podemos hacer si tenemos un correcto entendimiento de quién eres tú, mi amado Jesús, y un correcto entendimiento de tu palabra. Ayúdanos a mejorar y a crecer, Señor, en ti. Te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Fuerte sol, sí espero en el Señor, sí espero en el Señor, sí espero en el Señor.
soy si espero en el Señor, si espero en el Señor, si espero en el Señor. Fuerte soy si espero en el Señor, si espero en el Señor, si espero en el Señor. Mi Dios reina por siempre, mi Dios quien me sostiene. Tú eres el eterno Dios, eternamente Dios. Tú nunca fallas, no desmayas. Eres mi fuerza y defensor, mi gran consolador. Cuán guía tú me Mi Dios reina por siempre, mi Dios quien me sostiene. Tú eres el eterno Dios, eternamente Dios. Tú nunca fallas, no desmayas. Eres mi fuerza y defensor, mi gran consolador. Cuán guía tú me levantas. Eres eterno, eres eterno Hola, no olvides visitarnos en nuestras redes sociales, en Instagram Confraternidad Chía, en Facebook Confra Chía y nuestro canal en YouTube Confraternidad Chía. Si tienes dudas, sugerencias, observaciones o quieres comentarnos algo importante, no olvides escribirnos al WhatsApp 310-577-0691.